Bueno, y para ir finalizando en la unidad introductoria vamos a hablar específicamente sobre el derecho a la salud. Hablar de salud supone hablar de derechos humanos, es decir, que podemos entenderlos como dos caras de una misma moneda. No hay salud si no hay derechos humanos y no hay derechos humanos si no hay salud. En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la salud se encuentra en el artículo número 25 y, como mencionamos anteriormente, se relaciona con una multiplicidad de aspectos, como pueden ser la alimentación, el bienestar, la asistencia médica, que haya hospitales, centros de salud, etc. ¿Y qué significa el derecho a la salud? Como dice en la diapositiva, la salud es un valor compartido por todas las sociedades y todos los sistemas ideológicos como un objetivo a desarrollar y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tener una determinada idea de lo que implica la salud y de lo que implica sociedades saludables se encuentra en absolutamente todos los países, independientemente de la forma de gobierno que esté establecida. Y además, que todas sus sociedades se encuentren y todas las personas de la sociedad se encuentren saludables es un objetivo también de todos los estados, o de al menos la mayoría de ellos. Por lo tanto, hay como una necesidad de constantemente protegerla y resguardarla. Otra vez se menciona el concepto de salud de la OMS, que ya lo hemos visto varias veces, o al menos en la primera clase. Y hay una declaración de Alma-Ata que consiste básicamente en cómo mantener y proteger la salud. Otro dato curioso de esta declaración es que su objetivo era salud para todos en el año 2000, objetivo que, como vemos, no llegó a alcanzarse. Y bueno, en ella proponía una determinada estrategia para alcanzar este objetivo, que consistía en que la salud, la prestación del servicio de salud, lo brinden los estados y que sea descentralizado y accesible para todos. Por eso mismo notamos que hay diversas políticas, leyes en los estados que permiten el acceso a la salud y, por ejemplo, los CAF, los centros de salud o los dispensarios, como suelen decirse, forman parte de la estrategia descentralizada. Es decir, que cada persona en su mismo barrio pueda acudir al médico para lo que fuera que necesite, para vacunas, para atención, para prevención. Y como dice esta declaración, es un derecho humano fundamental y que el logro del nivel de salud más alto posible es un objetivo importante en todo el mundo, cuya realización requiere de la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector salud. Bueno, y otra vez, ¿qué significa el derecho a la salud? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas deben llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como el agua potable, condiciones sanitarias adecuadas, alimentos sanos, una buena nutrición, vivienda, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas a la salud,
incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitarios, nacional e internacional. ¿Qué podemos extraer de esta definición? Bueno, cuestiones muy sencillas, que en un barrio existan cloacas, que exista agua potable, que esas cuestiones básicas y sencillas que pareciera que tendrían que estar en todos los lugares, a veces no se encuentran. Algo tan sencillo como que las personas puedan acceder a información sobre salud. En esta época actual, por ejemplo, la importancia del lavado de manos, del alcohol, de desinfectar elementos, que todas las personas sepan que existe un calendario de vacunas, que la mayoría de ellas son gratuitas, que previenen distintas enfermedades, y a todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, que bueno, salió a partir de la ley, más que nada a partir de la ley de reproducción sexual, sobre la importancia de la anticoncepción, sobre garantizar la información sobre todo a adolescentes, incluso la distribución gratuita de anticonceptivos y preservativos. Bueno, todas esas cuestiones hacen al derecho a la salud. Bueno, ¿y qué implica entonces el derecho a la salud? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? Esto más que nada se encuentra en la Declaración de Alma Ata, si no me equivoco. Y más que nada es la disponibilidad y la accesibilidad. Que esté disponible es que exista una infraestructura como los servicios y programas. Es decir, que esté establecido cómo es el sistema de salud en el Estado, el sector privado, el sector para jubilados, la cobertura pública. Y para ello se necesitan sanatorios, organizaciones de trabajo que presten el servicio de obras sociales, que existan programas y leyes que avalen ciertas prácticas de salud, la ley de trombofilia, todo lo que tiene que ver con ampliar los medicamentos gratuitos para jubilados. Todo ese tipo de cuestiones hacen a la disponibilidad. Y la disponibilidad no es nada sin la accesibilidad. Quizás los servicios están disponibles, están presentes, están construidos, pero si los sujetos y las sociedades no pueden acceder a ellos, no se puede garantizar el derecho a la salud. Y acá se habla de ciertas condiciones. Por ejemplo, la no discriminación. Acá en Argentina se le brinda salud a todas las personas, independientemente del país en donde sea. Por eso acá también se atienden personas del exterior. La accesibilidad física. Es decir, que tienen que estar en lugares adecuados, bien distribuidos por una ciudad o por un pueblo. Bueno, allá están los AMCOs. Los hospitales tienen que estar en lugares estratégicos donde todo el mundo pueda acceder. Y sobre todo pensar, un ejemplo básico, que un centro de salud no puede estar en un lugar donde siempre se inunde, donde las personas no puedan acceder porque no hay calles asfaltadas, o tampoco puede quedar demasiado lejos del barrio. Tampoco deberían estar tan cerca de los hospitales porque se supone que los centros de salud son para los barrios. Tienen que respetar un determinado margen o un radio de distancia entre ellos. El acceso a la información por parte de los ciudadanos, lo que les decía hoy, que saber que existe un calendario, saber que existen medicamentos gratuitos, saber que hay tratamientos gratuitos. Un ejemplo, por ejemplo, muy personal, es que yo no sabía que tenía acceso
a las pastillas anticonceptivas gratuitas por parte de mi obra social, hasta que no me lo dijo mi ginecóloga, o sea, lo estaba pagando, y simplemente tenía que empadronarme en la obra social y nadie me había dicho eso o me había llegado información de que podía. Entonces, bueno, a partir de ese conocimiento pude garantizar lo que serían mis derechos reproductivos. Otro punto es la aceptabilidad, o sea que los establecimientos tienen que ser respetuosos con la diversidad cultural y la calidad. Es decir, que haya una capacitación adecuada del personal y por lo tanto también una adecuada remuneración del mismo. Tener el equipamiento hospitalario necesario y medicamentos. Otra vez podemos tomar ejemplos de la situación actual, donde vemos que el personal de salud se encuentra bastante agotado, cansado, sobrepasados por la cantidad de trabajo. También se necesita una capacitación constante porque la información sobre el COVID va cambiando constantemente, se agregan síntomas, cada vez hay más información sobre para cuándo hay una posible vacuna, y el nivel de equipamiento, por ejemplo, los respiradores, las camas disponibles, los medicamentos que se pueden dar. Así que bueno, implica un poco todo eso. Bueno, y ahora vamos con el apartado de la ley de salud mental. ¿Por qué es importante ver este tema? Si bien los acompañantes terapéuticos pueden desempeñarse o pueden solicitarse para diferentes patologías físicas, personas ancianas, niños, etcétera, es muy frecuente que se soliciten en equipos en donde hay patologías mentales. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan un poco de lo que se trata la ley de salud mental y bueno, es un aspecto que no estaba contemplado en el cuadernillo, pero yo decidí agregar este tema porque me parece fundamental. Aparte me gustaría contar un poco cómo fue que surgió esta ley y cuál fue la problemática, qué movimiento hubo detrás. Esta ley sin duda es la lucha de, como dije en la clase anterior, de un grupo de psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud que consideraban que las personas con padecimiento mental que se encontraban en manicomios necesitaban de un trato digno. No sé si saben o notan, ahora la verdad que el Mireille López cambió su modalidad de trabajo, pero las personas con padecimiento mental en su gran mayoría vivían en ese tipo de instituciones, en manicomios, loqueros o como les llamen, y habitualmente no recibían un trato digno en lo que tiene que ver con la alimentación, con la vestimenta. Muchas veces eran castigados con terapia de electroshock, con un fin supuestamente de rehabilitación, o sobremedicados, e inclusive muchos de ellos nunca supieron exactamente cuál era su diagnóstico, no tienen contacto con su familia, y diversas situaciones que son graves para lo que tiene que ver con la salud mental y los derechos humanos. Es más, si a alguien quizás le interesa esta temática, yo recomiendo el documental de Pellegrini que está acá en YouTube y se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, en esta lucha tuvieron que ver muchas instituciones, sobre todo en Río Negro, que bueno, dieron pelea a que se establezcan un trato digno a las personas con padecimiento mental. Bueno, y acá habla un poco exactamente de lo que les venía contando. La Argentina cuenta desde
2010 con esta ley. O sea, es hace relativamente muy poco, hace 10 años, y sobre todo porque una de sus bases principales es erradicar los manicomios y que se utilicen otras estrategias de salud mental. Entonces vamos a ver que es un objetivo que está lejos de cumplirse porque aún siguen estas prácticas de falta de comprensión hacia las personas con padecimiento mental, y muchos de los tratamientos que antes estaban aún continúan de alguna manera, sobre todo lo que tiene que ver con las lógicas de encierro y de atar a las personas, quizás de sobremedicar. Bueno, y otro aspecto fundamental sobre la ley es el derecho de todas las personas que habitan el suelo argentino a la protección de su salud mental. Y esto debe tener un cumplimiento obligatorio en todo el país. Y también se establece puntualmente los derechos que le asisten a aquellas personas con padecimientos mentales en relación al sistema de salud, ya sea en sistema público o en el privado. Y además incluye de manera explícita la problemática de las adicciones, que muchas veces no son consideradas como problemáticas de salud mental, pero al ponerlo en la letra de la ley, se le da una entidad, se le brinda una posibilidad de abordaje desde la salud, en donde no solamente tenga que intervenir la justicia o la policía, sino también entender que esto es un problema de salud. Que a acotación de esto, son bastantes las instituciones que utilizan acompañantes terapéuticos en lo que tiene que ver el tratamiento de adicciones y conductas problemáticas. Entonces, desde la ley, ¿cómo entienden y definen a la salud mental? Es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Miren qué importante que esta definición utiliza la palabra proceso, de la cual estuvimos hablando en la primera clase, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social. Es decir que esta definición también incluye la construcción de lazos y vínculos que sean vehículos para mejorar la salud mental. Es decir, que sin un otro que te reconozca, es muy difícil que una persona pueda tener mejorías o sentirse sano, por decirlo de alguna manera. Y está vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona. Otra vez, recuerden relacionar esta clase con la primera que vimos. Bueno, ¿y qué establece esta ley? Que en ningún caso puede hacerse un diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base de un estatus político, económico, cultural, racial o religioso, es decir, que se relaciona con cuestiones de la no discriminación. Tampoco puede hacerse en base a demandas familiares, laborales, falta de conformidad en lo que respecta a los valores morales, sociales y culturales, las creencias religiosas, etc. No puede hacerse tampoco un diagnóstico en base a la identidad sexual o a la elección sexual. Y tampoco puede hacerse porque anteriormente la persona estuvo en tratamiento u hospitalización. Porque eso no define la situación actual de la persona. Y la ley también menciona a lo largo de todo su escrito cuáles son los derechos para esas personas con padecimiento mental. Como por ejemplo el derecho a la intimidad
Pensemos que estas personas que estaban en instituciones mentales vivían en pabellones donde hay una cama una al lado de la otra, donde no hay privacidad, donde el personal de salud entra y sale como quiere. Entonces, bueno, por eso hablamos del derecho a la intimidad, el derecho a vivir en comunidad también, estar aislado en una institución de salud mental, definitivamente lo único que hace es reforzar el padecimiento mental. Las personas tienen derecho y es saludable que vivan en un barrio, que se relacionen con los demás, que salgan a hacer mandados, que puedan tomar decisiones junto a otros. También es importante que tengan derecho a una atención sanitaria adecuada e inclusive integral. Es decir, que no solamente se focalicen en qué pastillas o qué fármacos debe tomar el paciente, sino que se centren en todo el cuerpo, en su bienestar de forma general. Bueno, que también tienen derecho a mantener vínculos familiares y afectivos, es decir, cuando hablamos de estas instituciones de padecimiento mental, las personas generalmente se encuentran solas, donde han perdido todo contacto con sus vínculos familiares. Entonces la idea es que puedan volver a revincularse con ellos. O en todo caso, si se encuentran internados, que puedan visitarlos, o si en la medida de lo posible brindar un tratamiento ambulatorio que no rompa los lazos con la comunidad y la familia. Bueno, el derecho a la no discriminación, es decir, que puedan tener derecho a trabajar, a estudiar, lo que sea, sin importar su condición mental. Bueno, como yo siempre aclaro, ver el caso a caso y las posibilidades y las capacidades. Después también derecho a la información sobre su estado de salud, es decir, que constantemente se le tiene que informar si hay mejorías, si hay algo que está empeorando, cuál es su diagnóstico, qué sintomatología puede tener, cómo prevenir crisis, por ejemplo, y derecho a la autonomía personal, a manejarse solo, a tener su dinero, a decidir si necesita una internación o no, e inclusive también reconocer el derecho a la identidad. Hay personas que viven en manicomios y que se encuentran aisladas hace muchísimo tiempo, en donde no se sabe quizás cómo llegó ahí, por qué está ahí. Mucha gente que estaba en situación de calle puede llegar a ser. Y personas que quizás el personal de salud ni siquiera sabe cuál es su nombre. Entonces, bueno, fundamental por lo menos nombrarlo, saber quién es, quién se encuentra en las instituciones. Así que estos son los derechos principales. Bueno, y la ley también propone un trabajo interdisciplinario e intersectorial. Cuando hablamos de interdisciplina, hablamos de muchas disciplinas o varias que se unen en equipo para generar un conocimiento nuevo sobre un caso particular. Ejemplo, en un paciente internado o no, o en tratamiento, puede intervenir la disciplina de la psiquiatría, de la psicología, la terapia ocupacional, la medicina, la nutrición, y todas ellas deberían reunirse, los profesionales, por ejemplo, deberían reunirse y hablar y saber qué avances, retrocesos o dar la información necesaria para que el otro profesional también la tenga en cuenta. Y de ahí en más también generar una estrategia o un camino para la cura o mejorar su calidad de vida. Y la intersectorialidad tiene que ver con distintos sectores
que tienen que considerarse. Por ejemplo, el sector educación, el sector del trabajo, todos esos aspectos tienen que considerarse para el tratamiento de la salud mental. Sobre todo para ver aquellos factores que, como dice el texto, que condicionan la salud mental de las personas y su efectiva recuperación. Otro punto importante es que la historia demostró que reducir la problemática de lo mental a un problema solo orgánico, fisiológico, de cuestiones que se producen en el cerebro, disminuye las posibilidades de rehabilitación de los padecimientos. Bueno, y un punto central, como dije anteriormente, de la ley es la prohibición de crear nuevos manicomios, ya sean públicos o privados. Y en todo caso, las instituciones que estén existiendo van a tener que adaptarse a dispositivos de inclusión social, o en todo caso, transformarse en hospitales generales. Un ejemplo acá en Santa Fe es el Hospital Miray López, que siempre fue considerado el psiquiátrico, el loquero de la ciudad, que no es casualidad incluso que siempre si bien la ciudad cambió y ahora ya está muy poblado hacia el norte, esto no era así, no siempre fue así, y no es casualidad que se encuentre aislado o separado de donde estaba siempre el centro, donde estaban los demás barrios, la ciudad, como que estaba en un lugar marginal. Tampoco es casualidad que esté al lado de la cárcel de Las Flores. O sea, son dos instituciones que de alguna manera mantienen una lógica de encierro. Entonces, bueno, el Hospital Miray López intenta adaptarse a la ley y ahora es un hospital general donde uno puede sacar turno para, como es, consultorios externos, atenderse por otro tipo de cuestiones que no solamente impliquen padecimiento mental. Y de hecho también es un dispositivo de inclusión social porque funciona la radio, el dispositivo de cocina de Emilianas, el trabajo que se hizo, la verdad que es realmente muy completo, muy adecuado en lo que tiene que ver con la ley. También hay una ludoteca para chicos y se hacen talleres. Así que bueno, es un buen ejemplo para pensar la ley. Y otro de los dispositivos que resultan imprescindibles para lo que tiene que ver con el efectivo cumplimiento de la ley es el acompañamiento terapéutico, porque en definitiva no hay trabajo que mejor se relacione con la revinculación, con la convivencia, con producir bienestar, con que el sujeto pueda desarrollarse plenamente en su vida cotidiana, que el acompañamiento terapéutico. Porque además promueve el vínculo con el otro, promueve el contacto con los demás, no hay una lógica de encierro, el trabajo es ambulatorio. Y que de hecho, como dice acá, o sea, posibilita la autonomía personal del sujeto, del paciente. Bueno, y en cuanto a ciertas aclaraciones respecto a las internaciones, la idea es que siempre que se interne sea por voluntad del paciente, y en caso de que sean involuntarias, solo debe ser por situaciones de riesgo cierto e inminente. Y que en todo caso las internaciones no deben ser prolongadas por más de 30 o 60 días. Y la realidad es que para este tipo de internaciones siempre debería funcionar correctamente el órgano de revisión de salud mental,
en donde constantemente se va evaluando y analizando si es necesaria la internación, qué dispositivos se pueden utilizar, todo ello a través de jueces, psicólogos y psiquiatras. Otro aspecto de la ley de salud mental es que entiende al sujeto ya no como un mero receptor de prácticas de salud, sino como protagonista y como sujeto de derechos, es decir, alguien que puede decidir sobre su proceso y estar informado sobre él mismo. Y además rompe con esa dicotomía donde solamente hay dos extremos, como si fuesen dos polos de salud y enfermedad, sino que ahora es importante ver la salud como un proceso donde hay una lógica de salud, de enfermedad, de cuidados. Y algo muy interesante y muy bueno que implica la ley es que la salud y el enfermar son formas a través de las cuales se manifiesta la vida. Y ahí se dan experiencias singulares y colectivas, es decir, un proceso interno, individual y personal, y a la vez un proceso donde siempre implica a un otro, ya sea personal de salud, ya sea la familia, ya sea los vínculos que se construyan. Como dice a lo último, la salud se orientará, la salud y el tratamiento se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de lazos sociales. O sea que sin un otro es imposible sanar, yo diría.